de pensamiento que surge del Vaticano, de las profundidades vaticanas, es la que está meciendo ese movimiento llamado neopentecostal, dominionista, ya su propio nombre lo indica, que enseña que la Iglesia de Jesucristo, a través de esos súper impresionantes y elevados apóstoles, que les llaman ellos, y profetas, va a definitivamente conquistar todos los vericuetos, si puedo llamar así, de esta tierra, instaurando el reino ahora. Y claro, lógicamente el reino, no, eso es importante porque los hermanos tienen que saber, el reino no es ahora. El reino de Dios, por supuesto que está en el corazón del cristiano, pero no estamos hablando de ese reino, el reino invisible, estamos hablando del reino visible. Y evidentemente el reino visible no lo vemos por ningún lugar, pero ellos enseñan lo contrario, ellos enseñan que el reino es ahora. Y entonces, claro, lógicamente eso conlleva la conquista de las naciones, la cristianización del planeta, el discipulado de las naciones y cualquiera de estas cosas que la palabra de Dios para nada nos habla de ellos, sino más bien todo lo contrario. Fíjense, Pastor Willy, y luego vamos a meternos en algunas declaraciones, pero bien caliente, de algunos de estos, entre comillas, apóstoles, y que se atreven a hablar de la reforma, de la nueva reforma apostólica. Y vamos a hablar de algunos de ellos con texto, con pasajes, de las cosas terribles y feas que ellos están hablando. Y en este pasaje que vamos a entrar, y mientras no sé si el Pastor Willy quería agregar algo a esto, porque queremos desglosar un poquito esto, porque ya nos vamos a meter a esto de los textos apostólicos. Vamos aquí, dice aquí el versículo 3 que no lo teníamos, y que vamos a desglosar un poquito algunas partecitas que me interesa ahí, que se toque. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aunque esto ha de suceder ya en la personificación de la bestia anticristo, cuando se siente en el templo. Sin embargo, algunos piensan, o sea, y calza la idea de que parte de este momento, de ese espíritu del anticristo que está manifestado en sus múltiples de pequeños anticristos hasta que él se manifieste, en cierta forma se está atreviendo, sentándose en los templos, en los púlpitos, en las plataformas más importantes de la iglesia, y se sientan como que si ellos fueran Dios, y como que Dios está completamente en ellos, y que Dios no puede hacer nada si no es a través de ellos directamente. O sea, algunos dicen que es parte de esa manifestación que va degraduándose hasta llegar al personaje. Es la doctrina de los pequeños cristos, como le llaman. Es doctrina herética, donde las haya, que viene realmente de la nueva era, lo que se llama nueva era. Es, de hecho, pues lógicamente revelación, es doctrina de demonios, para decirlo más claramente. Y eso es lo que se enseña, y eso es lo que muchos creen, y eso es triste. Ahora bien, dentro de lo que es la teología del dominio, o reino ahora, es decir, entendamos que esas personas enseñan que ahora es el reino cuando tiene que venir, pero es ahora, para ellos es ahora. Encontramos mucha similitud con la doctrina católico-romana, y podemos verlo ahí en el enunciado. Vemos reemplacismo, es decir, la Iglesia reemplaza a Israel. O sea, que es decir, que la Iglesia, eso es lo que enseñan ellos, que la Iglesia tiene toda la atribución de lo que sería Israel. 2, postmilenarismo, es decir, como dijimos antes, el reino es antes que el rey. ¿Ustedes se imaginan un reino sin el rey? No es un reino, ¿verdad? ¿Qué hace un reino que sea reino? Evidentemente que haya un rey que lo presida, ¿no? O que lo reine. 3, lideralismo, es decir, jerarquización de la Iglesia. Cuando se establece, o ellos enseñan así, que la Iglesia tiene que establecerse de modo piramidal a través de una jerarquía, por ejemplo, gobierno de los 12, porque no es grupo de 12, sino gobierno de 12. Entonces tenemos, eso es catolicismo romano también, donde tenemos las jerarquías romanas, ¿verdad? Tenemos el clero por un lado y tenemos el laicado por otro. Luego, revelacionismo. ¿Qué sería el revelacionismo? Pues que ahora mismo existe y podrá existir nueva revelación. Entonces no tenemos ya suficiente con la Biblia, cuando, como dijiste antes, el canon ya está cerrado, sino que podemos, o mejor dicho, estos apóstoles y profetas pueden añadir nueva revelación, que no luz, sino revelación a la palabra de Dios.
5, materialismo. Es decir, la Iglesia debe poseer todas las riquezas de este mundo para poder establecer el reino de Cristo, que en realidad sería el reino de la misma Iglesia, cosa que es una utopía y un absurdo. Y 6, eso nos lleva a la megalomanía, es decir, que en realidad la Iglesia es Cristo en la tierra. Y si te das cuenta, esa es la doctrina papista, porque el Papa León XIII dijo, nosotros somos Dios en la tierra. Entonces, tenemos la esencia del catolicismo romano más bestial, por decirlo así, que se está introduciendo a través de movimientos como el dominionismo, que a su vez pertenecen al neopentecostalismo y carismatismo, se está metiendo en la Iglesia de Jesucristo. Pastor Willy. Y de ahí que entonces estamos viendo, doctor, Pastor Miguel, que están existiendo muchos eventos donde parece ser como que la iglesia evangélica cristiana está uniéndose en algunas actividades precisamente con la iglesia católica. Y hemos visto cómo, por ejemplo, un cantante muy famoso, él tuvo un concierto, un evento precisamente con un movimiento católico, ¿no? Entonces, esa es la intención de lo que estamos viendo. Todas estas definiciones, lamentablemente, pues se están manejando desde otra perspectiva, no se está manejando en la correcta. Están haciendo creer a las personas que hoy en día tenemos que unirnos todos. Yo platicaba con un científico allá en Argentina el año pasado. Él, por supuesto que no era cristiano, él trabajó en la NASA, y un hombre sumamente preparado. Él regresó al país de Panamá, estableció una escuela de mucha excelencia, ya mucha clase. Y entonces uno de los comentarios, porque estuvimos platicando esa noche ahí en la cena del evento, y uno de los comentarios que él hacía es el comentario de la gran mayoría de la gente política, de la gente científica, que un día todas las religiones se van a unir para formar una sola. El gobierno de orden mundial. Así es. Fíjese que en todo esto, y Rosén, por supuesto hay un pasaje que ellos agarran y que, por supuesto, como tú dices, esa verdad la distorsionan. San Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ese cantante que usted hacía referencia, dice él que hasta que todas las etnias no hayan escuchado el evangelio, Cristo no puede venir. El problema es que posiblemente este señor no conoce o nunca estudió, si estudió se durmió en la clase de antropología. La antropología dice que cada día, Miguel, están haciendo una nueva etnia. En ese caso, claro, tendríamos un serio problema en la aplicación que este señor le da, porque en ese caso Cristo nunca vendría. Nunca podría venir, sencillamente porque cada vez surgen nuevos grupos. Etnos es la palabra griega, de donde viene etnología, y significa raza o grupos de gente en el griego original. Y cada vez están surgiendo nuevos grupos, así como cada vez nacen más personas en el mundo, ¿no? Cada vez somos más. Entonces, por esa regla de 3, pues Cristo nunca podía volver. Porque claro, cada vez nacen más personas y nacen diferentes grupos. No es lo que, eso no enseña la palabra de Dios. Además, no se puede hacer una doctrina de un solo versículo. Eso es una atrocidad. Eso es sacar un texto del contexto. Y sobre todo que también, por ejemplo, estaríamos contradiciendo a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, donde dice la palabra de Dios, versos 3, 4 y 5, dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, a causa, verso 5 de Colosenses capítulo 1, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, no en la tierra, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verso 6, aquí está la clave. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Es decir, Pablo está diciendo que este evangelio en algún momento se predicó en todo el mundo. Claro, date cuenta de que la Biblia nos habla de un milenio, es decir, de un reino milenial. Ahí es donde se cumplirá la palabra en Isaías, de que el conocimiento de Jehová será como las aguas se cubren la mar. Eso no será ahora en esta dispensación.